Muy buenos días, arquitecto Maritza. Bienvenida a este espacio. Gracias por su tiempo y su disposición, por recibirnos para dedicarnos unos minutos a esta entrevista. En el marco de la revista 140 de Entre Rayas, que se va a lanzar el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, y en este caso hemos enmarcado el tema entre la arquitectura y la mujer. Bienvenida, arquitecto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Le voy a hacer algunas preguntas en el mismo marco, con el mismo tono, y para comenzar, ¿cuál es el estilo con el que se define o con cuáles estilos se define Maritza Rodríguez de Legordo? Es una pregunta muy interesante porque en realidad yo no me identifico con ningún estilo en particular, porque cada época ha tenido una respuesta según, por ejemplo, los materiales de construcción, las posibilidades de edificar cualquier cosa, depende mucho de eso. Depende de la época. Ahí están las pirámides de Egipto, ahí está la Catedral de Notre Dame, ahí está el Taj Mahal, ahí están ya luego más avanzada más la vida en el mundo. Por ejemplo, a finales del siglo XIX empezaron a imitar esos estilos como símbolo de poder, porque eso era un símbolo de poder. Por ejemplo, una biblioteca o un banco en los Estados Unidos eran estilo griego, gótico, qué sé yo, porque eso representaba el poder. De resto, siempre hubo una respuesta, yo creo que al lugar, a la época, al momento, a las posibilidades constructivas, que eso es lo que básicamente me parece que define los estilos y todos tienen valor. El estilo que nunca me gustó fue el posmodernismo. Me parece que fue una mezcla de cosas que no iban una con la otra. Gracias. Gracias por sus palabras, arquitecto Maritza. ¿Considera usted, desde que ha comenzado a ejercer la arquitectura como profesional, que han habido cambios? ¿Ha habido algún cambio sustancial desde el punto de vista de la mujer? Bueno, la verdad es que a mí me tocó desde que comencé a estudiar arquitectura compartir con un buen grupo de mujeres. No era la época en que había 30 hombres y 2 mujeres. Era una época que fue un grupo grande y en ese grupo yo creo que, ahorita no recuerdo exactamente, pero yo creo que por lo menos unas 50 mujeres había estudiando Era un arquitectura. gran número. Era un gran número y éramos como 140 el grupo en total. Eran bastante, Al menos un tercio casi. era bastante y muy buenas muchas. Así. Sí, O sea, señor, no muchas certezas. solo números, no solo No solo cuantitativo. en números, Claro. cada quien tomó un rumbo diferente. Claro, en esa época la arquitectura a mí me parece que estaba más limitada y más concentrada. Por lo menos siempre fue la Facultad de Arquitectura y Urbanismo cuando empezó a ser facultad, porque el urbanismo, pues como todo, hay que tomarlo en cuenta. El arquitecto no es solamente diseñador de espacios, porque los espacios tienen que construirse, los espacios tienen que estar ubicados en un lugar determinado con unas características determinadas para una función determinada. Así es. ¿Usted considera que dentro de la formación del arquitecto, ya sea hombre o mujer, ha habido alguna diferencia sustancial o algún cambio a lo largo del tiempo que usted ha desarrollado su trayectoria? Bueno, yo la verdad es que no considero que hay unas diferencias sustanciales. Lo que sí he observado y lo he observado por mí es que la mujer es un poco más detallista. Yo recuerdo que yo aprendí mucho de 3 personas. Bueno, una fue mi esposo, por supuesto, con quien conviví muchos años y aprendí muchísimo, muchísimo de él. Él a su vez tenía sus aprendizajes, ¿no? Aprendí mucho de Julio Volante y de Tomás Sanabria, que fueron profesores míos. Con Julio Volante yo aprendí mucho el detalle.
era empezando la carrera y él nos decía cuánto mide una cocina de esa época, cuánto mide una nevera, cuánto mide una cama, cuál es el espacio que debe haber entre una cama y una pared, por ejemplo, o en un baño, medidas mínimas, medidas no mínimas. Bueno, eso fue un gran aprendizaje. Luego de Tomás Sanabria ya uno estaba más avanzado y entonces él me dejó una huella grande porque él respetaba mucho la arquitectura venezolana, lo que se llamó en su momento arquitectura venezolana, que obedecía a las leyes de India, que tiene una cantidad de, vamos a decir, exigencias muy propias de la época de la colonia, etcétera. Y había valores que él respetaba, como era, por ejemplo, en las viviendas un techo de teja, buscar las sombras, buscar en las leyes de India, por ejemplo, decían en estos países tropicales tú no podías tener calles muy anchas porque las mismas casas y los mismos aleros te daban sombra. Un momento de este lado y otro momento del otro lado por la rotación del sol, pues, ¿no? Bueno, y entonces él respetaba mucho eso, adaptándolo a la época moderna y a los sistemas constructivos modernos. Eso lo aprendí mucho. Me acuerdo que en las viviendas, en esa época, como parte ya de lo que era el funcionamiento de una vivienda, la cocina estaba atrás. Cuando surgió el carro, el vehículo, pues todo eso cambió, porque entonces la cocina estaba adelante porque era más fácil traer la comida, la compra que se hacía, que ya no tenías que hacerla todos los días y la podías meter más directamente dentro de la casa, dentro de la cocina o del sitio donde se fuera a guardar, estaba adelante. Y entonces la parte recreativa estaba más hacia el fondo porque era más privado. Se reconsideraron. Entonces él fue evolucionando. En esa época se evolucionó en eso, en los años 60. Bueno, y esos fueron mis mayores aprendizajes y casi siempre estuve como estudiante con ellos. Ya que estamos hablando, ya que usted nos ha contado un poco acerca de sus referentes, sus referencias en la arquitectura, también sobre sus aprendizajes con respecto a ellos, ¿qué valores y qué principios considera usted que la han acompañado en este recorrido de la arquitectura? Ajá. Bueno, eso lo aprendí mucho de mi esposo, que él estudió mucho, 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 mucho lo que fue la ética y la estética, y lo que es la consideración del lugar, el lugar como sitio donde tú vas a edificar algo, porque el lugar es clima, el lugar es el contexto, el lugar es en qué punto de una ciudad o de un pueblo está ubicado, es un terreno, si es plano, si es inclinado. El lugar hay que considerarlo es muy importante, pues. Entonces, hay cosas, por lo menos hay personas que ven la arquitectura prácticamente como una escultura. Y no es escultura, porque la arquitectura el arquitecto tiene la misión de construir espacios que sean habitables y confortables para las actividades humanas. Así es. ¿Ve? Entonces, hay que considerar además, entonces, qué tipo de actividad va a haber allí en ese desarrollo que se va a hacer. Porque si es una vivienda es una cosa, si es un restaurante es otra cosa. Si es una escuela de enfermeras es otra cosa. Si es un Evaluar muy hospital, bien la cantidad de variables y cuáles son respecto al contexto. hay que hacer un recuento de todo lo que son las variables y de su ubicación y como te dije hace un rato, de todo eso que te nombré. Ahora que nos está comentando sobre varios aspectos de la arquitectura e inclusive varios aspectos bioclimáticos, ¿considera usted que la arquitectura se ha diversificado en sus disciplinas? ¿Han habido cambios
Y digo, hago énfasis en la palabra cambios porque usted ha tenido una trayectoria amplia y quizás ha sido testigo de diversos cambios, si es que lo considera así. Bueno, mira, siempre, por lo menos, la tecnología cambia y avanza y ya la tecnología está incluida en esas exigencias pues de constructivas, porque en la antigüedad construía con piedra y ahora tiene un sinfín de recursos tecnológicos para la construcción. En una época se construía aquí mismo pues con una mano de obra elemental, entonces se reducía a la construcción de paredes de ladrillo, por ejemplo, portantes. No existía, no existían las columnas ni las vigas de concreto armado. En una época que fue así. O el voladizo. El voladizo, que hay una historia que no sé si la debo echar aquí, de la época que yo estudiaba, que había una bomba de gasolina creo que era cerca del estado Lara o algo así. El arquitecto que la hizo, que nunca supe quién fue, hizo un voladizo espectacular. Y bueno, funcionaba perfecto, pero llegó el dueño de la bomba y le teníamos angustiado ese volado. Y le metió una columna y se cayó. porque no estaba calculado para tener soporte de columna, sino era un voladizo y la estructura interna de un voladizo es diferente a uno que no que tenga apoyos, pues columna. Y eso fue un caso aquí muy conocido en aquel momento. Y Gracias entonces por contarnos esas anécdotas. la arquitectura no es arte nada más, es arte y ciencia. La ciencia se, se reduce pues a lo que es el estudio de la, de la, de la estructura de cada edificación, porque cada edificación tiene su propia característica. Tú a lo mejor puedes hacer una vivienda con columnas cada 4 metros, pero en un hospital a lo mejor no, a lo mejor tiene que hacer unas estructuras más grandes. O a lo mejor sí, tiene que tomar en cuenta el estacionamiento, si no entra el carro con esa misma estructura, pues eso llega hasta abajo. Así es. O sea, hay un sinfín de condicionantes para el desarrollo de una edificación determinada. Y hay cosas además que de repente un arquitecto, oye, se le voló la imaginación, hizo una cosa ahí estrambótica, no sé cómo llamarla, pero no se puede hacer. O se puede hacer, pero no se debe. Porque en realidad hoy en día, prácticamente con la tecnología actual, todo se puede hacer, pero todo no se debe hacer. En estos climas, por ejemplo, eso es un abuso, el vidrio. El vidrio es un material muy noble porque se mantiene limpio, el mantenimiento a lo mejor no es tan fuerte como otros materiales, pero el calor interno que genera es terrible. Y como yo les decía antes de empezar esta entrevista, que yo aprendí mucho cuando se desarrolló el Politécnico de Barquisimeto y su posterior deterioro, porque ese fue un estudio muy bello que se hizo desde la escogencia del terreno, luego la implantación según, según el programa que había de cada edificación. Y para los edificios de aula, eran varios, se hizo un estudio, el que más recuerdo en este momento, de climatológico para reducir la temperatura interna sin recursos técnicos como es el aire acondicionado. Entonces esos edificios no tenían aire acondicionado y se reducía la temperatura interna en 4 grados. ¿Qué pasó? Que había una forma muy particular pues de recibir el aire que era muy fuerte en ese terreno y se buscó la manera de dirigirlo. Y la edificación, cómo recibía el aire, cómo se distribuía y funcionaba perfecto hasta que alguien decidió empezar a poner puertas de más, empezó a poner paredes donde no debería haber paredes y se acabó el encanto. Empezaron a poner además aire acondicionado y lamentablemente se distorsionó totalmente la idea de lo que iba a ser allí.
Incluso ahí por lo menos se recomendó no usar grama, porque la grama hay que regarla. Y en esos climas, la, la grama hay que regarla dos o tres veces al día. Y eso produce evaporación. El vapor es caliente, produce mucho, y entonces la dirección de los vientos que se iba a dirigir hacia los edificios, que se le había hecho ese estudio tan bueno para bajarle 4 grados, lo que hacía era aumentárselo. Entonces, ¿qué mandaron? Recomendaron una mática que se llama abrojo, un abrojo, que es una rastrera y que no hay que regalar, y que es propia de ese lugar. Por eso el lugar es muy importante. Así es. A raíz de lo que nos está comentando sobre aspectos técnicos de la arquitectura, aspectos también bioclimáticos, de entorno a nivel de contexto, inclusive topográficos, ¿considera usted que la formación en la arquitectura para las nuevas generaciones es fundamental? ¿Qué consejos o qué consejo le daría a las nuevas generaciones? Yo creo que, y yo insisto mucho en que hay que entender el lugar, es muy importante. Y como enseñanza, yo creo que el arquitecto debe tener mucha, mucha conexión con ese entendimiento de lo que es la construcción, el lugar y todo, pero también su parte artística. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, que uno ni siquiera sabía para qué le enseñaban esas cosas. Nosotros teníamos un profesor que era una maravilla, que era Monsieur Charles Vendrillon, que era profesor de dibujo a mano suelta, se llama la materia, 2 años. Y te ponían a dibujar estatuas o lo que fuera, pero ahí te enseñaban proporción, estabilidad, sombras, cómo se producen las sombras. Ahí aprendías sin darte cuenta una cantidad de problemas que se presentan en la arquitectura. Por ejemplo, como es el aprovechamiento de las sombras. También te enseñaban, por supuesto, dibujo que se llamaba dibujo lineal o algo así, te enseñaban a modelar. Y después vino una época muy buena porque te enseñaban algunas artes para que porque también tienes que desarrollar la sensibilidad. Lo que era la famosa geometría descriptiva, a mí me parece importantísima, porque ahí tú aprendes a ver el espacio. Yo recuerdo mi primera clase que yo me quedé atónita porque decía, ¿para qué es esto? Hasta que yo tengo que entender esto. Bueno, me fue perfecto. Me propuse a entender para qué ser perfecto. Me propuse a entender para qué servía eso. Y Es hay decir, gente, que usted considera que la formación esa formación era, a mí me parece que era muy completa, porque también te daban estructura, también te daban matemáticas, un abanico, un abanico, incluso cobertura antes se estudiaba por año, cuando me tocó a mí estudiar, no era semestral. no era semestral, yo terminé, el último año fue por semestre, pero los primeros eran por año, y en el primer año no se daba diseño, se empezaba el diseño en el segundo año, cuando ya había un cúmulo de enseñanzas que a lo mejor uno ni siquiera entendía para qué eran. Así es. Y después empezaba entonces ya con el diseño propiamente dicho. Y no te decían, no te corregían, te decían está malo, está bueno. Está malo, está bueno, está regular, te ponían una nota. Pero ¿por qué estaba malo? Mira, voy a contarte una experiencia. Una vez nos pusieron, había una, yo no sé si eso existe ahorita, una cosa que llamaban esquicios. El esquicio era un trabajo que se hace en un día. Y recuerdo que pusieron un puente, hacer un paso sobre un riachuelo, un río. Bueno, a mí por lo menos se me voló la imaginación, hice un puentecito colgante. Y una amiga, una compañera mía, ella puso unas piedras así como hacen los japoneses para atravesar el agua. Ella sacó 20 y a mí me rasparon. Entonces ¿por qué? Porque yo estaba orgullosísima de mi puentecito colgante, hecho con materiales del lugar y todo. Claro, porque un puente colgante es para unas grandes distancias y yo no lo sabía, por supuesto, lo aprendí después de un tiempo porque ni siquiera en ese momento me lo dijeron. Lo estaba sobredimensionando, En sobreestructurando. cambio, en cambio, mi amiga
puso unas piedras de paso como hacen los japoneses y ella sacó 20, la nota más alta que había en ese momento. Yo tampoco entendía y ella tampoco, pero la verdad es que se aprendía. Uno mal que bien aprendía. Desde luego. ¿Y considera usted que puede describirse en solo 3 palabras? Bueno, Si fuese el caso que usted tuviese que describirse en 3 palabras, ¿cuáles bueno, serían? yo soy bastante ordenada. Tengo responsabilidad cuando asumo una responsabilidad. Y, y soy muy detallista, muy acuciosa con las cosas. He tenido experiencia por lo menos porque esa es la diferencia que yo a lo mejor puedo encontrar entre una arquitecta y un arquitecto, pero eso no es común en todas las personas, en todos los arquitectos o arquitectas, pues. Porque yo me acuerdo que cuando Gustavo, mi esposo, dice, me acuerdo que esto fue en una casa, en un alojamiento para ancianos por Guarena. Entonces era un edificio bueno, ya se estaba terminando y yo veo el proyecto. Yo no había intervenido en ese proyecto, pero indirectamente sí. Y yo veo el esquema de todo eso, lo que era la planta, y yo le digo, mírate que a mí no me gusta esto. Porque, ¿cómo van a ser los viejitos, que son los que van a estar aquí, para estar rodando las camas, pegadas a la pared todos los días para hacer la cama? Y entonces mi esposo me dice, oye, la verdad es que tienes razón, yo tengo que ver cómo corrijo esto. Porque ponte tú en el caso que tú tengas que tú estés viejito, que tengas que rodar la cama todos los días para poderla tender por allá, porque no puedes, ¿cómo hace? Es un detalle que parece tonto, pero es un detalle. Entonces yo me fijaba en esas cosas. Pequeños grandes detalles. Así es. Una vez, una casa de unos amigos en Prados del Este. Él hizo muchísimas casas en Prados del Este. Esta casa era una casa que tenía un terreno inclinado, en pendiente. A mí me encantaba cómo estaba resuelta, estaba muy bien resuelta porque tú entrabas, tenías un estudio, porque el señor era médico, tenía un estudio, incluso a veces él recibía pacientes ahí los fines de semana o algo de eso. Luego bajabas y estaba todo el área social y de servicio y subías otro medio nivel y ahí estaba todo lo que era el Dormitorio. dormitorio, etcétera. Áreas privadas. Áreas privadas, exactamente. Ujú. Entonces se terminó la casa. Yo le había peleado a él que la parte de servicio, ahí no cabían las cosas. Así, lo voy a decir así. Bueno, un momento, vamos a la casa. Nos las enseñan, ya ellos mudado, terminado, y me dice, la casa estamos felices porque incluso la integraron mucho al clima, tenía en el área social, en la sala, estaba en el retiro y el retiro se trabajó lindo con un jardinito, de lo más linda la casa, y su jardín hacia atrás y todo. Vamos al área de servicio y le dice ella, Gustavo, tengo un problema, no tengo dónde poner la mesa de planchar. No tengo, porque antes había que planchar, antes, en esa época, y tenías que tenerla en un lugar, y no podía estarla recogiendo todos los días y montándola en algo y después, ¿dónde la abrías? No había. Entonces, bueno, yo me quedé callada, por supuesto, en ese momento, porque yo le iba a decir, después cuando llegamos aquí le dije, te fijas que hay que tomar en cuenta las cosas, los detallitos. Entonces esa es la diferencia que yo tenía muchísimo con él. Él tenía una capacidad de comprender el espacio, pero en un segundo, en un segundo. A mí me costaba más. Pero eso sí, iba para el detalle, pero bueno, no me lo podía quitar de encima el detalle. La característica que usted comenta de detallista, entonces, tiene sus Sí, anécdotas también. tiene muchas anécdotas. De eso tengo bastantes cuentos. Ah, muy bien. Entonces, es una de sus características. Es una. Podemos afirmarlo de esa manera. Sí, claro. Yo me fijo muchísimo en los detalles, en lo práctico. O sea, soy práctica. Soy práctica. Arquitecto Maritza, ¿nos puede comentar, nos puede desarrollar algunas anécdotas, vivencias y quizás experiencias
cuando usted ha hecho su trayectoria como docente universitario? Bueno, la experiencia de docente es muy bella. A mí me parece espectacular. Y se presentaban muchos casos en que incluso no tenían que ver con la arquitectura, de relaciones personales, porque uno no enseña, uno aprende también y aprende mucho, mucho, más de lo que uno cree. Y entonces, por ejemplo, me vino a la mente una que me pareció divertida y no tenía nada que ver con el diseño en sí, ¿no? Yo entro en el salón de clase y oigo todos aquellos muchachos hablando en voz alta, pero eso era una palabrería que tenían en aquella boca horrible. Entonces yo, muy seria y muy calladita, les digo, caramba, yo no sabía que ustedes hablaban francés tan bonito. Y se empiezan a mirar las caras uno con otro y me dicen, ¿cómo? No, si no estamos hablando en francés, yo le digo, yo oí francés bello y puro. Entonces empiezan a reírse, empiezan a darse cuenta que los estoy molestando, ¿no? Porque el palabrerío era, entonces yo les dije, mire, yo les voy a decir algo. Yo todas esas palabrotas que están diciendo ustedes, yo me las conozco, porque yo por supuesto me las conozco, pero a mí me parece una falta de respeto y ustedes que han tenido la oportunidad de ingresar a una casa de estudio tan importante como es la Universidad Central de Venezuela, y están aquí en la Facultad de Arquitectura, y han tenido esa oportunidad que muchísima gente no la tuvo, ustedes usen ese lenguaje, porque ustedes se han llegado aquí, porque ustedes han estudiado incluso castellano. Porque eso, es verdad, profesora Messi. Pero al día siguiente, al otro día cuando llego, estaban en lo mismo y le dije, bueno, ¿en qué quedamos? Mire, con todo el respeto que yo le puedo tener a cualquier trabajo en el mundo, desde la persona que recoge la basura, a quien le doy muchísima importancia, porque sin ellos, ¿qué pasaría con la ciudad? Esa persona no tuvo la misma oportunidad que ustedes. Esa persona usa unas palabras que se consideran groserías para identificar muchas cosas a la vez. Y esas palabras las sabemos todos. Y no las voy a nombrar aquí porque no viene al caso. Pero esas personas se entienden entre sí y saben lo que están, más o menos saben lo que se están diciendo, pero ustedes no tienen derecho a eso, porque ustedes sí saben cómo se llaman las cosas. O tienen que saberlo para estar aquí en la universidad. Porque la docencia no es solamente enseñar cómo diseñar un edificio, pues, O el aspecto técnico. o los aspectos técnicos. Eso incluye, el arquitecto tiene que tener cultura, porque tú tienes que tener referentes. Si tú llamas, por ejemplo, a una persona que vive en un caserío indígena, y en una época pasada, no hoy en día, por supuesto, y le dices que te diseñe una silla, y no sabe qué es una silla, no la puede diseñar. Una vez que conoce una silla y le dices que la diseñe, se la copia, la hace igualita, porque ya aprendió que es una silla. Pero si esa persona ha visto varias sillas, va a seleccionar lo que le parece a él mejor, según su criterio, el concepto de que es una silla. ¿Ves? Por eso hay que tener referente y le pongo ese ejemplo que siempre lo pongo porque es muy sencillo, porque cualquiera lo puede entender. Hay otra cosa importante que yo creo que en la arquitectura hay que tener como, como sencillez, porque yo sé que en mi relación con la arquitectura, con mi esposo y con las discusiones que había, las discusiones eran porque él me enseñaba. Él tenía más tiempo que yo para estar leyendo y esas cosas. Y entonces por lo menos él estudió mucho todo lo que fue la forma, la reducción a la forma simple, que es una teoría esa gestal que ahora dice que están pasados de moda o no están, bueno, no sé, pero a mí me parece buenísimo. El ser humano tiende a simplificar las formas. Y ese fue un estudio que él hizo
tanto para el Politécnico de Barquisimeto como para el Ateneo, sobre todo en el Ateneo. El Ateneo es un cubo perfecto. Ha sufrido muchas modificaciones, que lo molestaron bastante, por cierto. Pero no solamente es que es un cubo, sino que todas las proporciones para la estructura y todo son cuadrados. Y los bloques calados que se usaron son de forma cuadrada. Creo que son cubitos también, pero no sé, no recuerdo bien. Pero todo es cuadrado, todo. Cuando el Ateneo se inauguró, las críticas fueron súper favorables porque además estaba compitiendo con el Teresa Carreño, que es un elefante, pues al lado de una hormiguita. Y no se ve mal, no molesta la proporción, porque yo no sé, creo que el Ateneo cabe dentro de un escenario, el escenario principal Son vecinos en armonía. Así es. y resulta que ahí las personas que ven el Ateneo, a todo el mundo le gusta, casi todo el mundo le gusta. ¿Por qué? Porque no tiene que hacer esfuerzo en reconocer las formas. Sin embargo, hay la parte utilitaria también. Una vez se le preguntó a una muchacha que era secretaria que trabajaba en la oficina, cuando estaba recién inaugurado el Banco Central hecho por Tomás Sanabria, que qué le parecía. Para ellos recibir la opinión. Ella le dijo, es una maravilla, estoy encantada, porque ahora donde espero el autobús no me mojo. O sea, para que tú veas qué percibe El impacto. cada quien o qué impacto tiene en las distintas personas. Hay unos que saben de arquitectura, otros que no saben de arquitectura y sin embargo aprecian una forma. El círculo, el cuadrado y el triángulo equilátero son las formas simples por excelencia. Y disfrutan de los beneficios. Y el triángulo es una estructura indeformable. El triángulo equilátero no se deforma. Por eso se usa mucho en las estructuras de acero, en los triángulos, porque no se deforman. Ahora que nos está mencionando diferentes anécdotas que involucran proyectos en donde usted de una u otra manera ha participado o ha sido testigo de esa realización, ¿cómo ha sido o qué puede comentarnos al respecto de de su trayectoria, de su trabajo con su esposo, que en paz descanse, ya no está en este plano, Gustavo Legordu? Bueno, como a través de esta entrevista he dejado notar, yo con él tuve un gran aprendizaje, o sea, fue mi profesor. Y sí, y de esa experiencia de trabajo en la oficina, cuando podía, porque mi otro proyecto fueron mis 7 hijos, que me quitaron bastante tiempo en la vida con el mayor amor y el mayor gusto del mundo, pero exigían dedicación. También mi padre, porque él había quedado viudo muy joven y yo me quedé viviendo con él. Pero en cuanto pues a la arquitectura, siempre tuve un gran aprendizaje de él por esa razón, pues. Y nos gustaba mucho discutir porque no siempre uno está de acuerdo. Y nos gustaba discutir, por supuesto que él siempre terminaba ganando, porque ya se había leído, él leyó mucho, estudió mucho, desde Aristóteles, y los profesores que trabajaron con él saben que él mencionaba mucho que para Aristóteles era muy importante para un diseño la claridad, el orden y la proporción. Es muy importante y eso bueno, claro, uno lo relaciona no directamente con él porque son experiencias que uno también tiene, pero que a través de la vida uno fue compartiendo, no en, a lo mejor no en tanto en cantidad como en calidad, que eso es una realidad. Porque si tú por lo menos
hace a este espacio que está aquí, le pones el techo a la altura de las puertas, te bota, te sientes mal. Si se lo pones altísimo, te sientes mejor que si fuera bajito, pero a lo mejor no es la proporción para ese techo, porque entonces es una proporción de chimenea. Entonces la proporción es importantísima, para que te sientas bien en un espacio. Y depende, como decía hace un rato, depende del uso que se le va a dar a ese espacio. Los japoneses han llegado al mínimo que tienen hoteles donde la gente se mete en una cama, en una gaveta y te tapas. Yo me muero si me meten en una cosa de esa. Entonces, tampoco, como dice el dicho, bueno, cilantro, pero no tanto. Bueno, total es que esa fue básicamente una relación de mucho aprendizaje, que podía hacer en la oficina, podía hacer aquí en la casa. Él trabajaba mucho de noche, le gustaba mucho trabajar en la noche. Entonces yo me acercaba, veía qué estaba haciendo, discutíamos. Y los trabajos, los proyectos, en esa época, lo que eran los planos, se desarrollaban en la oficina. Yo a veces estaba, a veces no, había excelentes dibujantes porque había que tener excelentes dibujantes para presentar un buen proyecto. Todo está en un plano enrolladito, todo. En esa época uno hacía un proyecto, tenía que dibujarlo. Con eso que ustedes a lo mejor ni siquiera conocen, que se llama tiralínea, tinta china, pero es verdad, Yo sé tinta qué es, pero china. no, definitivamente no lo usé. Entonces, el tiralínea tú lo tenías que grabar con una tuerquita para el ancho de la línea que tenías que, en un proyecto diferencial, por ejemplo, si las paredes eran cortadas o eran en vista, tú tenías que ponerle un grosor La distinto. valorización era por Exacto, y de repente se te botaba la tinta y tenías que hacer de nuevo Ay, el Dios. plano. Y entonces era horrible. Ahorita con la computadora, esos son los cambios que yo he observado por lo menos en la arquitectura. No en la arquitectura en sí, sino en la expresión para su construcción o para, El proceso para poder llegar a ella. sí, o incluso la venta de un edificio, un apartamento o cualquier Con las cosa. imágenes, los Las nombres. imágenes, bueno, tienes un mundo inmenso de posibilidades visual que antes no lo había. Todo era, el arquitecto tenía que ser buen dibujante, minucioso, las perspectivas que había que hacer. Me gustaría hacerle una última pregunta. Ajá, Con dime. respecto a lo que he estado desarrollando. Usted comentó que ha sido fuerte, ha sido con mucho esfuerzo llevar todos los temas personales. Tuvo 7 hijos y ser arquitecto al mismo tiempo. En este caso, ser mujer arquitecta. ¿Usted considera o nos puede comentar algo al respecto si considera que hay un esfuerzo extra ahí en ese punto? Bueno, en parte sí, lo que pasa es que antes se tenían más hijos, ahora se tienen menos. Y se domina mejor la situación. La mujer siempre tiene o tenía una responsabilidad mayor con la familia que hoy en día es muy compartida. Y yo creo que entonces se van equilibrando las cosas. Depende también de las profesiones y las características de personalidad de cada pareja, ¿no? En este caso eran 2 arquitectos. En este caso éramos dos arquitectos y funcionó perfecto. Maravilloso. Porque yo tenía la oportunidad de ejercer mi profesión y no tenía la responsabilidad directa del proyecto porque yo sabía que alguien lo estaba desarrollando y que se iba a entregar a tiempo y que se iba a hacer todo a tiempo. Y a veces cuando se estaba en la construcción yo iba con él, porque uno ahí aprende en la construcción. Yo me iba con él a veces los sábados y veíamos lo que se estaba haciendo en el momento, pues. Siempre hubo mucho intercambio y mucha relación, porque si no a mí me hubiera sido más difícil, probablemente, no lo sé, porque eso fue lo que me tocó. A lo mejor hubiera resuelto de otra manera, pero eso fue lo que me tocó. Y los resultados los vemos el día de hoy, que ha sido una trayectoria nutritiva, Muy nutritiva. Voy a decir una última cosa. Él empezó su observación
de lo que debería ser la arquitectura cuando era un joven estudiante de bachillerato, que iba mucho a Los Teques porque su abuela tenía una casa allí. Y él iba mucho a un parque que no sé si existe ahorita, se llama el Parque No. Y él observaba lo que eran las luces y las sombras y el ruido de los árboles y todo. Entonces, cuando empezó a estudiar arquitectura, se empezó a preocupar mucho por cómo captar bien la luz y cómo aprovechar la sombra con el calor. Y le dio mucho énfasis a eso, por supuesto que yo, sin desarrollar los proyectos, yo aprendía mucho de eso, muchísimo. A él le publicaron unas casas que hizo en Los Palos Grandes, donde hubo un estudio de sombras y del patio interno, que era lo que hablábamos al principio, como un referente que tenían las casas Tipología de patio, de casa patio. Casa Patio, exactamente, lo que era en la antigua Caracas y esas cosas, y en las ciudades parecidas, pues. Así es. Y porque tú buscas un confort, en un diseño tú buscas el confort, la calidad de los espacios, que los espacios sirvan para la función a que van a ser usados bueno, que te sientas bien pues en ese espacio, que te comuniques bien, que puedas hablar con el espacio, que estoy bien, que me siento bien. Que el espacio te hable. Sí, es muy importante. Así es. Gracias por sus palabras, gracias por su tiempo, arquitecto Maritza. No, siempre a la orden. ¿Usted quisiera dejarle algún mensaje o algunas palabras a las nuevas generaciones o en general al público quien la puede ver? Sí, insisto, el lugar. El lugar hay que estudiarlo, porque los distintos lugares tienen distintas topografías, distintos climas, distintas horas de la salida del sol, porque uno no puede ser arquitecto nada más para Caracas, ni puede ser arquitecto nada más para eh, Suiza. Tienes que considerar el lugar y que los espacios que tengas, que te han pedido diseñar para una determinada función, respondan a esa función, como te decía hace un rato, con claridad, no que tú pases por enfrente de un hospital y tú creas que es una oficina de arquitecto, o una oficina de arquitecto y creas que es un hospital. Porque la función también se debe reflejar, que tú entiendas un proyecto, eso de la claridad también. Cuando yo llego a un edificio cualquiera, ¿por dónde entro? ¿Dónde está la entrada? A veces que tienes que preguntar. Eso es muy cierto. Y, Así y, es. y ahí voy yo con el detalle, pues por eso es que soy detallista. Entonces, eso de claridad, orden, porque tú no vas a entrar por la cocina en un hospital. Claro, vas a entrar a llevar los suministros, pero no va a entrar el enfermo o el que van a operar o los familiares, no van a entrar por la cocina. Hacer un esquema de recorrido, Tiene que claridad, orden y proporción, que lo decía Aristóteles. Y después mi esposo estudió mucho a Santo Tomás de Aquino, que seguía a Aristóteles, y así sucesivamente. Después estudió a Jacques Maritain, que fue un seguidor de Santo Tomás de Aquino en cuanto a arquitectura, a diseño y a toda la filosofía que eso incluye. ¿Ves? Entonces, el arquitecto tiene que culturizarse y respetar el lugar. Ese es mi mensaje, porque hay gente que pasa por un edificio y pasó por el edificio y no lo vio. Yo he estado en París, pero no vi a París, no lo vi, no sé qué había ahí. Sucede. Uno tiene que, y sobre todo si pretende ser arquitecto, tú tienes que ver, ver y saber ver.
porque es que yo no voy a ver la matica que estaba ahí porque el amor a mí no me interesa. Hay que saber ver. Gracias, arquitecto. Palabras de la arquitecto Maritza de Legorguru. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por recibirnos aquí en su casa, por su disposición y sobre todo por estos minutos de valiosas experiencias y tantas reflexiones que nos ha podido comentar junto con varias anécdotas. Bueno, yo espero que el mensaje haya quedado claro y muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que todo salga muy bien. Gracias, mil gracias, Y, arquitecto. y estoy encantada que hayan venido a mi casa. Igualmente, encantados nosotros de estar aquí.